¿Qué tal, amigos viajeros? En este video les traigo algo que no se pueden perder. Estamos de vuelta en Disneylandia y créanme que hay mucho que contar. No solamente hemos sido testigos de los increíbles cambios, sino que también hemos explorado la nueva tienda de Madame Leora's Somewhere Beyond. ¿Será un homenaje a lo que amamos de la Mansión Encantada o un giro completamente distinto? Acompáñame para descubrirlo juntos y ver si este cambio ha llegado para quedarse. Por si fuera poco, los invito a unirse a mí en la mágica travesía de Tiana's Bayou Adventure, la nueva atracción que ha revolucionado el parque, con una mezcla de aventuras, música y todo el encanto de Tiana. Les aseguro que es una experiencia que no querrán perderse. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Francisco y bienvenidos a otra edición de Unboxings y Trayectos. En esta ocasión, como pueden ver, hemos vuelto al lugar más feliz de toda la tierra. Así es, amigos viajeros, hemos vuelto a Disneylandia después de creo que más de un año. No recuerdo la última vez que estuvimos por acá, pero el hecho es que hemos vuelto porque pues año tras año hacemos este viaje como una especie de regalo de Reyes para mis hijas, y pues en esta ocasión vamos a estar viendo muchísimos cambios en estos parques. Como pueden ver, acá detrás está la Aventura de California o Disney's California Adventure, y uno de esos cambios precisamente es el uso de las Magic Bands o las denominadas pulseras mágicas, que para nada que son nuevos, de hecho ya tienen bastante tiempo utilizándolas, pero eso les habla del tiempo que ha pasado para que nosotros hemos llegado a este parque después de tantísimo tiempo. Pero lo que vamos a hacer ahora mismo es disponernos a entrar al parque, así que quédense que seguramente les va a gustar. Bienvenidos al corazón de Disneylandia, un lugar donde la magia cobra vida en cada rincón. En esta visita exploraremos varios de los cambios más recientes en el parque, comenzando con el renovado New Orleans Square, donde la historia se mezcla con la modernidad en un ambiente cautivador. A medida que avanzamos, se pueden apreciar las nuevas adiciones a la Mansión Encantada, una de las atracciones más emblemáticas del parque. Tras varios meses con su decoración especial para Halloween, la mansión se prepara para recibir a los visitantes con su clásica atmósfera gótica, y un elemento que ha generado gran expectativa es el nuevo edificio que complementa a la mansión. Sin embargo, algunos se han mostrado sorprendidos por el tamaño y estilo de la estructura, ya que se desvía un poco del encanto original de la mansión. El edificio alberga una tienda de regalos temática diseñada para satisfacer a los fanáticos de la atracción, pero su diseño ha sido motivo de debates entre los visitantes. Otro de los cambios más significativos es la nueva atracción dedicada a la princesa Tiana, inspirada en la película de La Princesa y el Sapo. Disneylandia sigue siendo un lugar en constante evolución, donde cada rincón guarda una historia esperando ser descubierta. A lo largo de este recorrido hemos podido observar cómo la magia se transforma para dar bienvenida a nuevas experiencias, mientras mantiene vivas las tradiciones que han cautivado a generaciones de visitantes y que nosotros siempre apreciamos cuando hay cambios nuevos. Ya entrando dentro del parque podemos observar que pues estamos visitando alrededor del 6-7 de enero. Para cuando ustedes vean este video puede que sea ya muchísimo más tarde, pero podemos apreciar que aún quedan los vestigios de la Navidad del nuevo año 2025, y pues ahí está ese arbolito enorme que aún no han quitado, a pesar de que pues se supone que la temporada festiva terminó el 6 de enero. Creo que hoy es 8 si no me fallan las matemáticas, pero aquí está este árbol gigantesco, todo adornado, bastante bonito, al igual que las fachadas de varios de los edificios aquí en Main Street, USA, la calle principal de Disneylandia, mientras apreciamos allá al fondo lo que es el castillo de la Bella Durmiente, hacia donde nos dirigimos, ya que es el centro del parque, y a donde nos vamos a desviar precisamente a la tierra de Nueva Orleans, del Bayou
ya que hay cosas nuevas en el parque que les quiero mostrar. Y para allá es a donde vamos. Mientras observamos que por ahí va Cruella de Vil platicando con los visitantes. Y para hacer un día de enero, déjenme les digo que el parque se ve bastante animado. Sobre todo porque creo que me parece es miércoles, el ombligo de la semana. Y aún así, aquí hay bastante gente. Ya hemos llegado a lo que es el centro del parque. Aquí con la estatua de los partners, de los socios Mickey y Walt Disney. Y aprovecho también para mostrarles a todos ustedes lo bonito que está adornado con todos los acentos de Navidad, que déjenme les digo, de noche se ve completamente y estupendamente espectacular. Por lo pronto nosotros nos estamos dirigiendo a Frontierland, o la tierra del viejo oeste, donde pues vamos a tomarlo como pasadizo para llegar al New Orleans Square, que es básicamente la placita de Nueva Orleans, pues inspirada en esa ciudad donde se ha suscitado uno de los más grandes cambios. Mientras observamos estas decoraciones de Navidad que siguen adornando el parque, a pesar de que, como ya les había comentado, ya estamos en enero, ya ha pasado el año nuevo, pero aún así la festividad se sigue sintiendo alrededor de Disney. Y allá hacia el horizonte ya podemos divisar lo que es el New Orleans Square, primordialmente ocupado por la atracción de los Piratas del Caribe, así como la isla de Tom Sawyer, aquí en el centro de los ríos de América. Y seguramente ya lo adivinaron, nos vamos a dirigir hacia el área de la Mansión Encantada, porque ahí es donde se ha suscitado un cambio bastante controversial que yo mismo les quiero mostrar. Otra de las cosas que ha cambiado bastante desde la última vez que estuvimos por aquí es precisamente el restaurante de Tiana, Tiana's Palace. Como pueden ver, un restaurante que han tematizado alrededor de lo que vimos en la película de La Princesa y el Sapo. Y como pueden observar, pues también muy bonito, la fachada muy bien hecha. Mientras podemos observar que le han puesto esas chimeneas a como se veían en la caricatura, aunque se tapan bastante con la naturaleza, los árboles, las ramas en sí. Pero aquí es donde puedes disfrutar de la cocina clásica de la princesa Tiana. Y justo al lado es a donde hemos llegado para mostrarles a ustedes el cambio más significativo y más controversial en bastante tiempo aquí en Disneylandia. Y quiero que le echen un vistazo ustedes mismos. Ahí está la fachada de la Mansión Encantada. Ahorita mismo está cerrada porque obviamente que estaba con el overlay de la pesadilla antes de Navidad, y pues la tienen que cambiar a su versión clásica. Pero allá arriba todavía se pueden asomar algunos de los vestigios de Jack Skellington y sus amigos. Pero es precisamente allí, amigos viajeros, lo que les quería mostrar, esta nueva estructura que después de tanto pedírselo a Disney, de tener una tienda de regalos con inspiración de la Mansión Encantada para todas las necesidades de los fans de la Mansión Encantada, pues Disney en su eterna sabiduría nos ha regalado este edificio que a mí la verdad no me gusta para nada, y les explico el por qué. Es un edificio que está bastante grande a comparación de lo que son los edificios con perspectiva forzada aquí en Disney, y quiero que ustedes vean a lo que me refiero. Este edificio se ve masivo en comparación con la misma Mansión Encantada, a la que se supone que tiene que complementar y no opacar. No sé por qué lo hicieron tan masivo. Pudieron haber reducido la parte superior
para que de esta manera se viera aún grande, pero a la misma vez pequeño en comparación con la mansión. Y no solamente eso, sino que la manera en que lo han adornado es una forma que la verdad a mí no me gustó para nada. Quiero enfocarme de primera mano en lo que es el letrero que nos dice que se llama Somewhere Beyond, que es la tienda de Madame Leora, pero este letrero está impreso a como si fuera, pues no sé, un artículo barato de Temu o de compañías similares, cuando todos sabemos que las atracciones clásicas de Disney siempre han tenido ese encanto de haber sido hechos a mano. Y les voy a dar una muestra a lo que me refiero. Si pueden ustedes observar este letrero de Bienvenidos a Bayou Country, vean cómo está tallado en madera, muchísimo más vistoso y obviamente con elementos que lo hacen ver en 3D, cuando la realidad es que en este edificio pues lo han hecho de una manera bastante hasta cómica, se puede decir, porque pues no se ve para nada creativo. Y vean, un letrero bastante genérico impreso y que ni siquiera se ve tallado para nada. Este edificio se supone que es el establo que complementa la mansión encantada y por eso lo han puesto aquí a un lado, pero obviamente que es la intención de que cuando la gente sale de la mansión pues entra directamente a lo que es pues este pues establecimiento donde se venden cosas de la mansión encantada. Y pues obviamente ahorita hay bastantes artículos de la pesadilla antes de Navidad, Jack Skellington y de tal, mientras vemos aquí la alfombra y algunos que otros artículos más de esa franquicia de Tim Burton, donde se supone que pues tendríamos que ver cosas de la mansión encantada. Aquí hay alguna que otra mochila, sudaderas y este artefacto de la Madame Leora que me parece esa proyecciones, y pues los artículos que adornan el establo no se ven del todo mal. Como pueden ver, se supone que la madera debe estar un poco ya acabada, pero pues son efectos que han hecho a pintura a mano. Por acá pues ya hay más artículos de la mansión en sí, el fantasma con la caja de sombreros, sudaderas con el papel tapiz, y por acá más estatuillas que pues sí complementan lo que es pues esta colección de artículos. Obviamente que pues sí, todo lo que hay ahí dentro sí que complementa precisamente lo que son los artículos de regalo de la mansión encantada, pero a mí digamos que lo que sí me da un poquito de desconcierto es el hecho de que han hecho este pues no sé, edificio tan grande. Como pueden observar, opaca demasiado lo que es la mansión encantada en sí. Pudieron haber muchísimas razones para no hacerlo así tan grande y no sé por qué decidieron que fuera tan gigantesco. Yo la única explicación que le veo a este tamaño es precisamente que quisieron pues atiborrarlo de mercancía, y para mí le hizo falta muchísima imaginación para haberlo hecho de una manera que complementara y que no se viera tan grande. Pero bueno, ustedes ya me contarán en comentarios qué les parece a ustedes. A mí la verdad es que me decepcionó. Los artículos dentro, pues obviamente que sí, nos traen a nosotros los fans de la mansión encantada bastantes opciones ahora para visitar, pero el edificio que no tiene, digamos, un atractivo visual tan marcado como son los edificios de Disney, pues no me gustó para nada. Pero ahora vamos a pasar página y les quiero mostrar algo que también es bastante nuevo aquí en el parque y que la verdad pues yo aún no he visitado, pero espero hacerlo el día de hoy. Y sí, amigos viajeros, se trata ni más ni menos que de la reimaginación de una de las atracciones clásicas de Disney, de la Splash Mountain, ahora conocida
como Tiana's Bayou Adventure. Después de muchas controversias, Disney ha por fin decidido deshacerse de la atracción que albergaba a los personajes de la película de La Canción del Sur, una de las películas más controversiales de los últimos años, y pues se han deshecho de todos esos personajes para ahora convertirla en una atracción de Tiana, de la princesa y el sapo. Y ustedes podrán observar que ahora ha sido pues temalizada alrededor de lo que es los pantanos de Luisiana. Aquí precisamente está la entrada a Tiana's Bayou Adventure, al igual que con su tienda de regalos de Race Berets, que es básicamente pues donde se venden bastantes sombreros, artículos para los niños, para los invitados. Pero vean todo eso ambientado alrededor del personaje de Ray y su familia. Como pueden observar, aquí viven en estas pues jarrones de cristal, es donde hacen sus casas. Esto es lo que me encantó, vean, aquí es donde duerme Ray, y ahí está la fotografía de su bebé Angeline, la estrella a la que le pide deseos cada noche, con su pequeña puerta. Y aquí el mismísimo Ray con su sweet jar o jarra, dulce jarra. Acá hay más, vean, más jarras arriba con más pues amigos, familiares de Ray, y pues bastantes artículos para amenizar pues lo que es la ambientación de La Princesa y el Sapo. Si no mal recuerdo, era pues la tienda de los Critters de Splash Mountain. Ahora se ha convertido en una casa de luciérnagas, y pues ahora les voy a mostrar exactamente cómo es que ha cambiado la fachada de esta atracción. Allí es donde se alberga la nueva aventura de Tiana y sus amigos por los pantanos de Luisiana. Han cambiado totalmente a Splash Mountain, a esta atracción, para que de esta manera pues sea más ambientalizada alrededor de esos lugares pantanosos. Allí está la entrada principal, donde nos dice que van a tardar 40 minutos si es que van a hacer fila, o si tienen una Lightning Lane o un pase rápido, pues entran a las 11:24, y ahí está la fachada de la nueva atracción de Tiana's Bayou Adventure. Muy bonitos colores adornando la atracción, y pues sí, bastante acorde a lo que es esa historia de La Princesa y el Sapo. Muchísima gente bastante emocionada por subirse por primera vez, yo incluido, y pues ya les contaré qué tal está. En sí, lo que era el track principal no ha cambiado, sigue habiendo una caída como ya pudieron observar, pero se augura que dentro de la atracción sí hay más cosas por ver. Y bueno, amigos viajeros, pues espero que hayan disfrutado de este pequeño vistazo a lo que son unas de las actualizaciones aquí en Disneylandia. La verdad es que pues para gusto se hicieron los colores. Tiana parece que sí se ve bastante bien en comparación de lo que es pues la adición a la Mansión Encantada. Yo creo que no del todo. Mucha gente molesta la imaginación de Disney o la falta de, se ve bastante en ese edificio, pero bueno, ya veremos, el tiempo lo dirá si se convierte en una estructura clásica o si terminan actualizando, cambiando, haciéndola mejor. Ya nos estaremos enterando y ya les estaré dando actualizaciones. Yo por lo pronto me voy a retirar, no sin antes agradecerte que estás ahí semana tras semana, siempre dándole me gusta, dándole clic a la suscripción cuando viste que este video era para ti.
pero sobre todo por haberle dado compartir con tus amigos. Ya sabes que todo eso a mí me ayuda bastante y yo siempre te lo voy a agradecer. Yo soy Francisco y recuerda que mañana nos acordemos de ti, solo depende de ti. Hasta la próxima.